Nuestro staff de directores de noticias quiere llegar al fondo de los temas más importantes. En Extra Radio comienza Asiento Extra. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Asiento Extra. Qué gusto que nos acompañen a través de la 92.3. Hoy estamos con un viernes que diríamos un viernes de locos. Tenemos por una parte lo que es un problema que hay con las gasolinas y también estamos teniendo el viernes negro y para algunos días de pago, entonces es una locura como están las calles. Le doy la bienvenida a mis compañeros Marco González, jefe de redacción de Diario Extra, y al periodista Daniel Suárez. ¿Cómo están, compañeros? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, María, Marco y a todas las personas que nos siguen desde sus carros, desde sus hogares, de sus trabajos, en este viernes que sí, un viernes negro que además empata con el pago de pensiones del régimen del IBM, también, sí. con el régimen de pensión no contributivo. Ayer pagaron aguinaldos en la caja a los funcionarios de la caja, entonces hay varias aristas que han ocasionado que este viernes sea bastante movido. Exactamente, buenas tardes a todos. Hoy vamos a conversar también un poco, María, Daniel, sobre el tema con el Colegio de Veterinarios. Hay varios temas que nos interesan, ¿verdad? Hablar. Ha estado también el tema del caso Barrenador, ¿verdad? El gusano Barrenador. Y también con SENASA, estamos intentando conectarnos con ellos, ¿verdad? Que era la idea, para tener las dos partes, ¿verdad? De lo que podamos conversar tanto con el colegio como con el ente rector de esta materia, Daniel, que preocupa a las autoridades también de salud, ¿verdad? Porque afecta también a los humanos. Sí, claro, por supuesto. Con el tema animal tenemos la zoonosis, que son las enfermedades transmitidas desde animales a seres humanos, y como vos lo mencionabas ahorita, tenemos el caso del gusano barrenador, también tenemos el caso del dengue, también la gente que tiene mascotas en su casa, hay diferentes enfermedades que se pueden transmitir, que la gente muchas veces desconoce, y con medidas sencillas se puede prevenir ese tipo de enfermedades. Pero bueno, lo importante es que si usted anda en la calle, que se mantenga en sintonía con nosotros de la 92.3 y que no cunda el pánico, ¿verdad? Como dicen por ahí, porque ahora me fui a echar gasolina, ¿verdad? Me dice mi mamá, mejor vaya a echar gasolina al carro porque después se queda sin nada. Y realmente las estaciones de servicio están muy llenas, pero hay que tener mesura, ¿verdad? No alertarnos, no entrar en pánico. Sino tranquilamente, ¿verdad? No se sabe lo que pueda pasar, pero de momento es un tema básicamente de distribución y no está faltando la gasolina en ningún lugar para que tampoco se vaya a generar una falsa expectativa. Y pues si tienen que hacer compras hay muy buenas promociones, pero el hecho es que también hay que cuidar el dinero y a veces uno gasta además cuando está en estos días, aunque bienvenido sea por la economía. Vamos, como les decía Marco, a conversar acerca de varios temas que tienen relación con el Servicio Nacional de Salud Animal, con el SENASA, y para eso hemos invitado a don Luis Matamoros, director general del Servicio Nacional de Salud Animal SENASA. Don Luis, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Hola, muchas gracias por la invitación. Disculpen, pero ando un poco ronco, afectado de la garganta, pero espero que me escuchen bien. No se preocupe que así andamos todos, don Luis. ¿Cómo le va yendo todo allá por el SENASA? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Todo muy bien, mucho trabajo, por dicha. Mucho trabajo. Bueno, Luis, empecemos por este tema. Recientemente, bueno, si quiere empezamos por algo. Contémosle a la gente exactamente qué es lo que hace el SENASA. Porque muchas veces cuando tenemos algún animal, ¿verdad? Y demás, decimos, bueno, ¿a quién llamamos? Al SENASA. Pero ¿qué otras funciones tiene el SENASA? Sí, muchísimas gracias. Mire, SENASA es el servicio veterinario oficial en Costa Rica. Es decir, en cada país del mundo hay un SENASA que se encarga, y aquí es muy importante aclarar, se encarga específicamente de ver las enfermedades que presentan los animales. A veces la gente se confunde y dice, bueno, tengo una invasión de ratas, pero como es un animalito, tengo que llamar a SENASA. No. SENASA vela por que los animales, prevenir las enfermedades en ellos. También tiene un gran rubro que tiene que ver con garantizar la inocuidad de los alimentos de origen animal que son de consumo humano en las diferentes empresas que se tienen en Costa Rica, tanto a nivel nacional o aquella que quiera exportar a nuestro país. Y adicionalmente tiene que ver con todo lo relacionado con las industrias donde se elaboran medicamentos de uso veterinario, es decir, SENASA supervisa estos establecimientos donde se venden productos veterinarios, o las farmacias veterinarias, etcétera, donde circule algo para los animales. Adicionalmente, SENASA tiene que ver todo el tema de las empresas
que elaboran alimentos para consumo de los animales y adicionalmente tiene el tema de bienestar animal de pequeñas especies y grandes especies. Adicionalmente tiene programas específicos en las enfermedades que circulan en los animales silvestres. También tiene un programa para atención de animales en desastres. Y creo que no se me queda nada más. Como podemos ver, SENASA tiene muchos temas que ver y muchas veces la población no conoce de eso. Así que muchísimas gracias por la pregunta. Don Luis, Perdón, y se me olvidaba mencionarle que tiene un laboratorio oficial, no se me podía olvidar, que tiene una acreditación en la norma ISO 1725, que le da prestigio en los análisis que tiene y brinda servicios de levantar estos análisis en la parte de alimentos, en la parte de enfermedades, inclusive el laboratorio de SENASA es el laboratorio de referencia para el Ministerio de Salud en el tema del diagnóstico de la rabia, entre otras cosas. don Luis, ¿cómo le va? Marco González, de Diario Extra. Don Luis, yo quisiera consultarle también porque SENASA ha cumplido un papel importante con el tema del maltrato animal después de la aprobación de la ley, ¿verdad? Ese sector que también llevan ustedes, ¿verdad? El tema de poder visitar, ¿verdad? Casas cuando hay algún reporte específico, alguna denuncia. ¿Cómo funciona eso para que la gente sepa? Sí, SENASA tiene un procedimiento para el tema de denuncias. Usted puede presentar la denuncia ya sea una oficina formalmente donde usted la firma, puede decir que es anónima o puede colocar que se tramite con el nombre suyo. También se puede recibir esas denuncias a través de firma digital y entonces se registra esas denuncias en un módulo y se le da atención a las mismas. Perfecto. Lo otro que queríamos consultarle, y es uno de los temas que más nos preocupa, es cuando el gobierno declara el estado de emergencia sanitaria por el tema de gusano barrenador. ¿Cómo va ese tema, don Luis? Sí, la enfermedad del gusano barrenador, bueno, se ha dicho mucho en diferentes medios, es decir, era un tema, una enfermedad que el país había erradicado ya hace un tiempo atrás, ingresó a través de la frontera de Panamá, esa enfermedad estaba, digamos que, arrinconada por el tapón de Darién hacia el cono sur y la enfermedad se empezó, y parte de Panamá tenía también la enfermedad, se empezó a correr hacia el norte. Costa Rica, pues previo que ingresara la enfermedad, pues establece toda una medida de contención en la frontera con Panamá, en el cual se establecen protocolos específicos con las autoridades de Panamá de cómo deben ingresar los animales, se aumenta el personal en esa franja para poder inspeccionar casas, visitar fincas, previo al ingreso de la enfermedad del gusano, porque lo que se busca siempre en este tema de enfermedades es hacer un muro de contención para poder diagnosticar de manera prematura cualquier caso que se dé. Pues efectivamente la enfermedad se detecta, es una mosca que en la literatura puede volar más de 20 kilómetros y también unos estudios recientes por el tipo de cepa que están prontos a presentarnos, pues parece ser que puede volar hasta más kilómetros, inclusive podría llegar a los 40, 50 kilómetros, que la cepa que está en el país es una cepa bastante agresiva comparado a la que tuvimos hace tiempo atrás, y pues es una hembra que pone muchos huevos en las heridas, ¿verdad? Se está hablando más de 300 huevos, inclusive los nuevos datos pueden hablar hasta de 400 que pone huevitos en las heridas de los animales, y de ahí a las 6, 12 horas ya vamos a tener las primeras larvas. Es importante aclarar acá nuevamente que es un tema, ¿verdad?, de que la mosca va a poner los huevos en heridas de animales vivos, solo animales vivos, no lo ponen alimentos, y específicamente aquí de las mejores formas de controlar la enfermedad es como hacían nuestros abuelos tiempo atrás, que era todos los días estar revisando las heridas de los animales, curando las heridas de los animales, es decir, como estas larvitas van a salir a las 6, 12 horas, todos los días debemos estar encima de nuestros animales curándolos. Adicionalmente se están implementando unos puestos de control terrestre que se van a ir colocando progresivamente, donde va a haber personal de la institución que esté supervisando. También contamos con una cuadrilla de técnicos a través de un convenio muy importante de apoyo que se dio con el gobierno de los Estados Unidos,
donde se aporta un dinero que permite establecer y construir estos puestos terrestres móviles, que van a ser unas unidades que nos van a permitir acomodarlo en diferentes o puntos estratégicos del país. Ahorita tenemos algunos puestos, pero tenemos que ampliarlo a diferentes zonas estratégicas, y adicionalmente ya tenemos una cuadrilla de técnicos a través de este convenio que tiene ese personal exclusivo que está distribuido en diferentes zonas del país de manera estratégica, donde hay técnicos, donde hay 3 veterinarios y cuentan con sus vehículos propios, insumos, medicamentos para matar el gusano, y se está creando adicional, se ha hecho toda una campaña de información a través del ICA, a través de diferentes medios, se ha capacitado a periodistas para que conozcan bien de la enfermedad y podamos colaborar en conjunto con una excelente difusión de la información. Se están generando más papeles, se le ha dado apoyo al productor, entre otras cosas, ¿verdad? Son muchas las que se han hecho. Don Luis, mucho gusto, Daniel Suárez. Aprovechando que usted está comentando un poco las estrategias que se hicieron, recuerdo que cuando se dieron las primeras muertes, cuando de verdad la emergencia nos explotó en la cara, por así decirlo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería enfocó una estrategia que era liberar 30 millones de moscas de manera semanal para poder de esta manera combatir el tema del gusano barrenador. ¿Esa estrategia se sigue aplicando y qué resultados ha dado hasta el momento, don Luis? Sí, muchísimas gracias por la pregunta. Esta estrategia, vamos a ver, ahorita la forma de erradicar la enfermedad es a través del método de la mosca estéril. Recordemos que lo que se busca es que la hembra solamente se junta con el macho una única vez, por lo tanto lo que se busca es que en el medio ambiente haya mucha cantidad de animal, ¿verdad?, estéril, de tal manera que cuando se dé ese cruce entre el macho y la hembra, pues poder cortar el ciclo. Esa mosca, solo hay un solo laboratorio en toda la región, ¿verdad? Es decir, estamos hablando desde el norte hasta el sur, de toda América. Solo hay un laboratorio, y ese laboratorio está en Panamá, que tiene una capacidad limitada para la mosca estéril. Esta mosca estéril, al inicio, pues empezó a ser ese es un laboratorio que financia el gobierno de los Estados Unidos, está en Copec, en Panamá, y la estrategia de dispersión de moscas se hace a través de la alianza de cooperación y estrategia de control y erradicación con el gobierno de los Estados Unidos y las autoridades competentes o los servicios veterinarios de cada país. La enfermedad se ha ido movilizando, en su momento estaba en la frontera con Panamá y Costa Rica, pues se hacen unas franjas donde se distribuye esta mosca para tratar de disminuir lo que le mencionaba ahorita con el tema de la hembra. La enfermedad, aunque Costa Rica la contuvo durante mucho tiempo en la parte sur, se empieza a introducir momentáneamente más y más y más, hasta que pasa a Nicaragua, y ya ahorita pues ya tenemos casos en México, y eventualmente pareciera ser que hay un caso de un canino en Estados Unidos. Entonces, ¿qué ha pasado con la mosca? Pues la mosca, como es escasa, se ha tenido, como se hizo en su momento cuando se erradicó desde Estados Unidos hasta Panamá, hay que tirar la mosca, hay que hacer un muro de contención en la parte más norte, generando una franja sumamente grande que permita dispersar las moscas ahí. Entonces, en este momento, las moscas están estériles, están enfocadas a hacer el muro de contención allá en la parte norte con México. Don Luis. Sí me gustaría... Perdón, adelante. Un poco acá. Sí, Costa Rica, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, tiene una propuesta, y en convenio con el gobierno de los Estados Unidos está apuntando a habilitar un laboratorio, sería el segundo, ¿verdad?, acá en Costa Rica, donde se pueda esterilizar, generar mosca estéril, para que a pequeña escala, para poder de alguna manera sopesar esa falta de mosca y poder hacer dispersión no aérea, porque es muy costoso, ¿verdad?, pero también se puede hacer dispersión de manera terrestre a través de cámaras de dispersión que se ponen estratégicamente en el territorio nacional. Entonces, a partir del otro año, pues ya el señor ministro de Agricultura tiene un presupuesto asignado con esto, ha recibido asesoría por parte de expertos de Estados Unidos, que son los mismos, de alguna manera, los que están liderando la parte del laboratorio de Copec en Panamá, y se espera entonces poder habilitar este laboratorio y ayudar en el control de esta enfermedad, mientras la estrategia vuelve nuevamente a arrancar de norte a sur. Don Luis, ahora en unos minutitos vamos a tener, si Dios lo permite, a doña Silvia Elena Coto. Ella es la presidenta del Colegio de Médicos Veterinarios,
para hablar acerca de las conclusiones de un congreso que ellos llevaron recientemente a cabo. Sin embargo, una de las conclusiones de justamente este congreso fue un poco la disconformidad que tienen los médicos profesionales, los médicos veterinarios en lo que es el tema de la inspección. Parece como que ellos están sintiendo que hay una intromisión política en un tema que debería ser meramente técnico, y nos gustaría saber cuál es la posición que tiene el SENASA con respecto a este tema. Muchísimas gracias por la pregunta. Le voy para quitar un poco el tema de la subjetividad de este servidor, porque de alguna forma alguien podría, que nos está escuchando, podría decir, bueno, es el director de SENASA, su jefe inmediato es el señor ministro de Agricultura y Ganadería, pues entonces le voy a responder basado en técnica y ciencia. Mire, el tema es muy sencillo. Un productor nacional se acerca al Ministerio de Agricultura y Ganadería y dice, una empresa de alimentos pequeña dice, mire, ¿por qué yo tengo que pagar? Pone la denuncia, ¿por qué yo tengo que pagarle al colegio un canon anual? Inclusive, no sé si han consultado, pero lo pueden consultar a la doctora Coto, el canon anual que hay que pagarle, que esas empresas de alimentos tienen que pagarle al colegio anualmente. Para una empresa grande ronda los 393.000 colones, una empresa mediana 272.000 colones aproximadamente, y una empresa pequeña 135.000 colones. Donde SENASA normalmente, y dice el señor, donde SENASA normalmente cobra menos, que son 42.680 por una empresa grande, etcétera, etcétera. Entonces el señor lo que dice es, ¿por qué yo tengo que pagar anualmente al colegio un canon? ¿Por qué tengo que pagarle a SENASA un canon anual por mi permiso de funcionamiento? ¿Por qué yo tengo que recibir inspecciones del Colegio de Médicos Veterinarios y también recibo inspecciones del SENASA? ¿Y por qué adicionalmente me tengo que registrar en el Colegio de Veterinarios y adicionalmente me tengo que registrar en el colegio en SENASA? Esa denuncia se pasa al SENASA y SENASA objetivamente hace una valoración. Entonces esa valoración se la voy a mencionar técnicamente muy rápidamente porque sé que el tiempo apremia. Se hizo una valoración de las referencias o normativas internacionales. ¿Por qué quiero decir esto? Porque ven, es muy importante que todos los argumentos técnicos científicos, como nos enseñaron a todos en la universidad, aunque yo sea médico veterinario y orgulloso, tienen que estar amparados a una referencia, porque si no va a ser un criterio personal muy mío, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, se hizo una revisión de lo que establece la Organización Mundial del Comercio, la OMC, pues tiene establecido para normalizar el comercio a nivel mundial, establecieron las medidas sanitarias y fitosanitarias. Esas medidas dijeron, bueno, ¿cómo hacemos para que tengan justificación científica? Entonces dijeron, utilicemos los criterios técnicos científicos establecidos por la OMSA, que tiene que ver toda la parte del control de enfermedades de los animales terrestres y acuáticos, donde hay 182 países registrados a la fecha de hoy que levantan su mano para aprobar esa normativa técnica científica. Y adicionalmente las medidas sanitarias y fitosanitarias utilizan el Códex Alimentarius, donde hay 189 países que también levantan su mano para establecer toda la normativa que tenga que ver con relacionado allá al alimento per se, la inocuidad de alimentos. Don Luis, perdón que lo interrumpa un minutito, pero ya nos acompaña acá en cabina doña Silvia Coto, ella es la presidenta del Colegio de Médicos Veterinarios, a quien le damos por supuesto la bienvenida. ¿Cómo está doña Silvia? Muy bien, muchas gracias María, Marco, compañero, un placer y un saludo cordial a toda la audiencia que nos escucha. Muchísimas gracias por el espacio, honradísima de poder compartir con ustedes. Tenemos también vía Zoom a don Luis Matamoros, director general del SENASA. Entonces, por si quisiera hacer alguna intervención, con todo gusto podemos hacerla. Estaba explicándonos don Luis si ellos sienten o cuál es la posición que tiene el SENASA con respecto a si hay una intromisión política en un aspecto que debería ser meramente técnico. Obviamente la opinión del SENASA es que esto no es así. No sé si usted tiene algo que acotar. Claro, vamos a ver, el criterio técnico puede estar en diferentes flancos. Por ejemplo, puede estar desde la autoridad gubernamental, el cual muy respetablemente es una responsabilidad que le corresponde al SENASA, pero también están los órganos estatutarios, que son los órganos que se encargan de velar dentro de un país por el ejercicio profesional. Entonces, cuando el compañero habla de la OMSA, ¿verdad?, la Organización Mundial para la Sanidad Animal, hay que reconocer que la OMSA también entiende que existe la necesidad de esos dos roles fundamentales. Entonces, yo no diría que es un tema de intromisión. Yo creo que hay que respetar que el criterio técnico donde haya un profesional está,
Puede ser que esté en el sector gubernamental o puede ser que esté en el ejercicio profesional, ¿verdad? En el sector privado también. Y lo que debe de existir es un trabajo interinstitucional, articulado y serio. Y esa situación que mencionaba don Luis también, de que se está generando una doble imposición, un doble cobro de canon que podría tener molestia a la industria, ¿eso es una realidad? Bueno, todo depende de cómo se vea. El Colegio de Médicos Veterinarios tiene 60 años de existir, el SENASA tiene bastante, mucho menos. Entonces, yo creo que tenemos que recordar acá, compañeros, que por muchísimo tiempo, muchas décadas, muchas más de las que tiene el SENASA de estar funcionando y operando, gracias a Dios que existe, pero por muchísimo tiempo no estuvo. Fue justamente la fiscalización y el trabajo que hacía el Colegio de Médicos Veterinarios en la orientación y el acompañamiento de sus médicos regentes dentro de toda la industria y en todo el sector, no solamente industria alimentaria, sino en todo el sector vinculado a la medicina veterinaria, que garantizaba a la sociedad que todo esto fuera seguro. En el caso de la industria alimentaria, pues la inocuidad alimentaria. Ahora, eso tiene un costo, por supuesto, porque eso implica las visitas de forma regular y frecuente a todos estos establecimientos para ver que no solamente el regente o el médico veterinario que está a cargo esté cumpliendo con la normativa y esté llevando a cabo su rol como tiene que ser, sino que también el establecimiento cumpla con la normativa que el Estado le exige. Doña Silvia, pero una consulta y también a don Luis, siendo el propio colegio que hace la supervisión, ¿no sería juez y parte? ¿No sería mejor que lo haga la parte gubernamental, que es la que debería de supervisar, y que no sea el propio colegio el que supervise a sus colegiados? Es que existen, son instancias distintas, porque por ejemplo el colegio puede realizarte una sanción disciplinaria donde te puede inhabilitar del ejercicio profesional, si te consigue incurriendo en prácticas indebidas, porque al final el colegio es, por ley de la República, el ente que está autorizado a través de su ley orgánica, es el gobierno en el colegio en quien designa la capacidad de fiscalizar el ejercicio profesional. El SENASA, como autoridad gubernamental, fiscaliza los establecimientos y vela por otro tipo de normativa, pero quien tiene la responsabilidad por ley asignada para fiscalizar el ejercicio profesional es el colegio. Ahora decías, puede ser juez y parte. Bueno, ahí es donde están los mecanismos disciplinarios y la ética profesional, por supuesto, para evitar que el regente incurra en ninguna de estas faltas. Y lo otro que tendríamos que pensar como sociedad es si queremos una fiscalización más activa, más proactiva y un doble control que le garantiza a la sociedad más seguridad, más inocuidad alimentaria, o queremos quedarnos atenidos a que sea solamente el SENASA quien va a realizar las fiscalizaciones y las visitas, cuando sabemos que tienen un eminente y enorme recorte presupuestario que les ha incapacitado de cumplir con muchísimas labores, y muchísimas de las que ya señalaba el doctor Matamoros al inicio, que no es solamente inocuidad alimentaria, otro montón de labores, como ustedes bien acotaron, de la parte de bienestar animal, laboratorio diagnóstico, otro montón de cosas más, ¿verdad? ¿Ustedes lo comparten, don Luis? Don Luis, ¿tiene algo que agregar? Sí, primero que todo saludar a la doctora Coto, que fue compañera mía de mi generación y le he escuchado en algunas intervenciones donde ha expresado su criterio profesional, personal sobre el tema, a la cual respeto y aprecio, doctora Coto, lo cual no comparto. Vamos a ver, efectivamente en el año 89, cuando no existía SENASA, y a mí me gustaría ahora que tal vez usted le haga la consulta a la doctora Cuoto, si me puede citar alguna norma centroamericana. Ella lo escucha, don Luis. Ella lo escucha directamente usted también. ¿Perdón? Ella lo escucha usted directamente. Doctora Cuoto, alguna norma del Códex, alguna norma que yo sé que usted lo conoce, la OMSA, las medidas sanitarias y fitosanitarias, normativa Centroamérica, donde establezca lo que usted acaba de mencionar, que un colegio profesional, que claramente la OMSA divide las competencias, donde dice que un colegio profesional no tiene por qué estar supervisando una empresa ni estar estableciendo requisitos, yo le agradecería que usted me diga una, porque se ha dicho mucho en redes sociales y no ha habido un colega que en ninguno de los artículos que haya escrito haya podido mencionar una norma donde diga que un colegio profesional de veterinarios tiene que tutelar la figura de un regente en un establecimiento. Hago un paréntesis, SENASA se crea en el 2006 y es la autoridad veterinaria que por ley en su artículo 56, en su ley 8495, le da la potestad para supervisar
todos los establecimientos que el Colegio Veterinario venía haciendo. Curiosamente, esa ley del 89, bastante viejita, no fue derogada en su momento, manteniendo los cobros que mencioné ahorita, que me gustaría también escuchar cuál es el criterio técnico, científico, para establecer estos cobros, porque en las instituciones del Estado tenemos que hacer un estudio tarifario y definitivamente las tarifas de SENASA son un montón menos y las de ustedes distan mucho en estar cerca. Entonces yo le agradecería a usted me dicte una sola norma donde diga y ampare lo que usted menciona, que el Colegio de Médicos Veterinarios tiene la corresponsabilidad en cualquier parte del mundo. Hay países donde no existen los colegios veterinarios, donde está claramente que esto es de la autoridad competente, porque le voy a dar un dato muy interesante. Por eso inicié mencionando que me iba a quitar el sombrero de director de SENASA y hablar datos técnicos y números. SENASA entra en el 2006 y usted acaba de mencionar que durante el 89 al 2006 se encargaron de tutelar toda la parte de establecimientos. Déjeme decirle que SENASA, cuando llega a visitar todos los establecimientos de sacrificio, usted lo puede corroborar en la Dirección de Inocuidad de Alimentos, donde se han hecho presentaciones de las diferentes cámaras, donde todos los mataderos de este país, tutelados bajo la figura que usted menciona, no tenían prerequisitos, no tenían casa, el médico veterinario no sabía hacer la inspección, el colegio no había estandarizado el método de inspección en un establecimiento de sacrificio y no existían análisis de laboratorio oficial. Yo le agradezco, por favor, si usted puede referir a eso. Claro. Adelante. Will, Marco y María. Un poco confuso tratar de extraer qué es exactamente lo que quiere el doctor Matamoros, pero si logré entenderle bien o alguna parte de lo que señalaba, vamos a ver, no estamos en cualquier otro lugar del mundo, estamos en Costa Rica. Entonces, si bien es cierto, existe normativa internacional, tenemos que empezar por ejecutar y aplicar la normativa nacional. Y ahí el Colegio de Médicos Veterinarios es creado por una ley de la República, su ley orgánica, que le otorga ciertas competencias que son las que les señalaba. Como les decía, justamente hay una argumentación y hay un razonamiento de fondo, porque a pesar de que el Colegio de Médicos Veterinarios es un órgano de carácter público, pero no estatal, o sea, nosotros no recibimos un solo 5 del Estado, nos tenemos que costear nuestra operatividad a través de nuestros propios ingresos, y esto viene mucho de la respetable colegiatura que paga cada uno, los médicos veterinarios de este país, mes a mes, porque es además una profesión de incorporación a la colegiatura obligatoria. Tienen que estar cualquier médico veterinario de Costa Rica o cualquier médico veterinario que quiera ejercer la medicina veterinaria en Costa Rica tiene que colegiarse. Entonces, por supuesto que hay costos operativos que nosotros tenemos que sortear, y la tasación de los costos o los cánones que se pagan en cada uno de los tipos de fiscalización de emergencias dependen mucho de los volúmenes de producción de las personas que están vinculadas al sector. No es lo mismo una planta grande que una planta pequeña, ¿verdad? Y no es lo mismo tampoco el tipo de industria en el que está, evidentemente. Bueno, doctora, muchísimas gracias, y a todos los que nos escucharon. Marco, muchas gracias. Emanuel, muchas gracias. Aquí mi compañero Roger me avisa que ya nos vamos. Muchísimas gracias a ambos. Muchas gracias a la doctora y a don Luis también. Un gusto compartir con ustedes. Un abrazo. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto que nos acompañen en este nuevo programa Asiento Extra. Les saluda María Siu. Hoy, en esta fría tarde de viernes, al menos aquí en Tibás, vamos a conversar de un tema que a veces se ve como si fuera muy alejado de nosotros, pero realmente es muy cercano, y es el tema de la ciberseguridad. Para ello hemos invitado a el experto, don Juan Durango, quien es abogado especializado en Derecho Digital y también cofundador de Go Legal. ¿Cómo está, don Juan? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, María. Muy bien, muchas gracias. Aquí terminando la semana y pues muy contento de la invitación y compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Don Juan, como decía ahora, vemos a veces el tema de la ciberseguridad como algo muy alejado, como algo que tiene que ver con las empresas, como algo que tiene que ver con las instituciones, con el mismo gobierno, pero nosotros mismos podemos ser vulnerados, ya sea a través de nuestras cuentas bancarias, de nuestras redes sociales, correos electrónicos. ¿De qué manera podemos protegernos nosotros como usuarios de todos estos servicios, de estos eventuales ataques que podemos tener?
Sí, la ciberseguridad, como usted bien lo acaba de indicar, no es algo una disciplina que atañe únicamente a las organizaciones o a las entidades públicas o al gobierno como tal, sino que en el momento en que nos convertimos usuarios de tecnología y de dispositivos móviles, y en el momento que generamos y compartimos información personal o información de carácter sensible o confidencial, como es la financiera, o nuestra información relacionada más a nuestros hábitos y conductas íntimas, en ese momento pues nos volvemos posibles víctimas o potenciales víctimas de aquellos terceros que a través de la vulneración de la ciberseguridad, en este caso individual, podría acceder o tener acceso a esta información y sacarle un lucro económico o un beneficio personal, en el caso que estemos hablando de información, imágenes íntimas. Entonces, por eso es importante que como usuarios, ciudadanos, personas, profesionales, nos hagamos responsable también de esa ciberseguridad. Porque hay gente que incluso publica hasta cuando saca a pasear al perro en las redes sociales, ¿verdad? Y todo eso también puede exponerlo a uno. Claro, las tecnologías actuales, especialmente en esta era que estamos ya incursionando a la era de la inteligencia artificial, donde estas tecnologías tienen gran capacidad de procesamiento de información, entonces cada dato que publicamos, como usted dice, cada paseo con el perro, paseo con la familia, nuestro lugar de trabajo, lugar de estudio, es información que exponemos para que terceros malintencionados puedan crear perfiles muy precisos, conocer nuestros hábitos y de esta forma convertirnos en potenciales víctimas para una estafa o para cualquier otra actividad ilícita. Ahora, don Juan, aparte de abogado, también tiene estudios en informática. ¿Hay aplicaciones que podemos utilizar justamente para no ser víctimas de lo que es Claro. la ciberdelincuencia? Por ejemplo, tenemos el autenticador de Facebook, ¿verdad? Que tal vez hay gente que no lo conoce y eso nos permite tal vez tener 2 pasos para poder ingresar a la cuenta que impida que un tercero pueda acceder. Igual hay temas de cifrado, también anti-malware, ¿verdad? También hay. Entonces, ¿como qué tipo de aplicaciones podemos bajar que nos puedan hacer más seguras nuestras redes sociales y nuestros correos electrónicos y cuentas y demás? Siempre mi recomendación cuando me hacen esa consulta es la primordial y la más antigua de todas, es un antivirus, un software antivirus, digamos, reconocido en el mercado. Si hay que pagarlo, se paga, es relativamente económico, estamos hablando de $40 al año. Si lo dividimos por 12, pues queda un monto muy bajo y vale la pena tener un antivirus en nuestro dispositivo móvil y en nuestra computadora de trabajo personal. Las medidas de doble factor de autenticación que usted mencionó, que casi todas las plataformas ya lo tienen, lo que nos permite es, en términos generales, ponerse lo más difícil a aquella persona que quiere suplantar nuestra identidad ante un sistema informático o una plataforma digital. Y esto consiste en aumentar o adicionar un factor adicional a nuestro usuario y password, ¿sí? un factor adicional a ese proceso de autenticación en la plataforma. Ese factor adicional puede ser un correo electrónico que nos llegue con un OTP, un one-time password o un token dinámico, que también se le conoce, y es un número de un solo uso que le vamos a agregar al proceso de autenticación, además del usuario y el password. Mucha educación digital, porque hay veces podemos tener el mejor software, la mejor tecnología, pero si hacemos clic en el link que no debemos hacer clic, entonces ahí también estamos abriendo las puertas para que tomen el control de nuestro dispositivo, de nuestra computadora y peor aún, del sistema informático o de la red de la organización en la que laboro, sea entidad pública o privada, que es por donde se dan la mayoría de vulneraciones en materia de ciberseguridad. Ahora, ese autenticador se puede bajar desde el Play Store, ¿verdad? Hay Sí. muchos que son gratuitos y son buenos para que la gente sepa que no tiene que Correcto. pagar para tener ese tipo de seguridad. Así es, Google tiene su autenticador y Microsoft también, que son los dos que yo uso, Google y Microsoft Authenticator, que uno puede ahí vincularlos con plataformas de terceros, Facebook, diferentes plataformas de correo, todas las plataformas que brindan la posibilidad de utilizar doble factor, entonces utilizo la aplicación y ese me da un factor adicional de seguridad. ¿Qué pasa con situaciones como las cuentas bancarias? Ahora que está de moda eso de que yo me meto a una página y que posiblemente sea un link falso, o que el banco dice, no, es que usted fue la que puso mal la dirección y entonces le copiaron sus datos. ¿Hay forma de protegerse de esto o estamos sujetos a lo que el banco nos ofrezca desde el punto de vista de la protección? La mayoría de las situaciones que se dan en el caso de estafas informáticas
cuando terceros acceden a las plataformas en línea se da por suplantación de identidad, es decir, esos ciberdelincuentes logran que la misma víctima o suministre los datos o de alguna forma logran robárselos para poder suplantar su identidad ante la plataforma. Aquí la principal recomendación es ser muy consciente en qué momentos brindamos esos datos personales, sospechar siempre de la persona que nos pida datos personales o que nos pida instalar algún tipo de aplicación, porque muchas veces el método es no me dé datos personales, pero instale esta aplicación para yo guiarlo, y lo que hacen los ciberdelincuentes es tener acceso a la pantalla del usuario y poder ver todo lo que hace, todo lo que digita, todo lo que ingresa en una página, y de esta forma robar estos datos. O el famoso phishing, que es le hago llegar un link a la persona, lo engaño diciendo que soy un funcionario público, le solicito que vaya a esa página e ingrese una información, una página que generalmente está suplantando a una entidad oficial o a una entidad financiera reconocida, y es allí donde entonces se da ese robo de información para a la postre tomar control ya sea o del correo electrónico de la víctima o de sus propios datos y ingresar a la cuenta bancaria. En el caso de lo que es instituciones, ¿hasta dónde llega el límite de la corresponsabilidad de la institución para conmigo como usuario? Por ejemplo, muchas veces uno dice, bueno, es que ahí tal vez el banco no me ofreció suficientes herramientas para proteger bien mi seguridad financiera, ¿verdad? Pero hay también, no sé, en otras empresas en donde hay cierta información que, como usted decía, es confidencial. ¿Hasta dónde llega ese límite tan delgado entre la corresponsabilidad institucional? Por ejemplo, en el caso del Ministerio de Hacienda, en el momento se dijo que hubo datos que pudieron haber sido vulnerados, claro, ¿verdad? Porque ellos tienen ahí la Dirección General de Tributación, entonces manejan también mucho dato confidencial. ¿Hasta dónde llega ese límite tan delgado? No, totalmente. La ley no excluye responsabilidades para entidades públicas o para entidades privadas. Todos están obligados a cumplir y garantizar los principios y los derechos en materia de protección de datos, que son mantener seguros esos datos, garantizar la confidencialidad y permitirle al titular de los datos, que somos nosotros y los dueños de esos datos, permitirle ejercer sus derechos de acceso a la información, supresión, modificación, etcétera. ¿Cuál es la diferencia aquí? Usualmente una entidad privada va a requerir el consentimiento informado de las personas para hacer un tratamiento de esos datos personales. Y en ese consentimiento, según establece la ley, se le debería explicar al titular de los datos qué tipo de tratamiento se le van a hacer a esos datos y qué garantías de seguridad se tienen para hacer ese procesamiento de datos. Mientras que las instituciones que prestan servicios públicos no van a requerir ese consentimiento informado porque la ley les faculta esa recopilación de datos. Claro, esa facultad debe estar expresamente en la ley, que la Caja del Seguro Social obviamente tiene esa facultad de recopilar nuestros datos de salud, porque si no, no podría brindarnos el servicio público. Migración necesita también unos datos personales para poder emitir pasaportes. No obstante esto, la responsabilidad es igual, es decir, deben responder en su calidad de responsables, que así lo establece la ley, por la seguridad, confidencialidad, integridad de esos datos. Eso le iba a decir porque, por ejemplo, en el caso de Hacienda, en su momento se habló de esto, que habían datos tributarios que andaban circulando de manera pública y que eran confidenciales. También se habló en el caso de un banco público que también lo intentaron atacar y se dijo que esa información también como que andaba Correcto. Ya en la red y demás. Y en el caso de la Caja también incluso datos de medicamentos, citas médicas y de padecimientos y demás, pues que también son protegidos, ¿verdad? A nivel de legislación. Entonces uno diría, ¿hasta qué punto, por ejemplo, en el caso de la Caja, había una corresponsabilidad cuando había sido advertido que tenían muy bajas las defensas contra este tipo de ciberataques? Y que aún las sigue teniendo. En este caso, por ejemplo, digamos las pruebas FARO, que también fue un escándalo en materia de protección de datos, no sé si recuerda cuando le comienzan a preguntar a menores de edad por las condiciones socioeconómicas familiares, cuando eran un examen académico donde no tenía nada que ver. Si bien el Ministerio de Educación es responsable, como usted dice, nunca se pudo identificar quién fue el encargado de incorporar esas preguntas, y hasta ahí llegó la responsabilidad. La ley establece unas multas para los responsables que incumplan con lo que establece la ley. ¿Qué pasa? En el caso de entidades públicas estas multas no se aplican. ¿Por qué? Porque sería
el Estado multando al propio Estado, y eso pues en derecho no es aplicable. Entonces lo que queda es simplemente un apercibimiento, que en otras palabras es un llamado de atención de la autoridad, en el caso de instituciones públicas. Ahora que usted menciona tributación, caja del Seguro Social, cuando se dan estas vulneraciones, incluso migración, que fue hackeada la semana pasada, lo que establece la ley y que se les critica y que el día de hoy... Ellos dicen que no, que fue un intento de hackeo, pero ¿verdad? Bueno, la página está caída, la página de migración está caída. Ayer la página estaba caída, tiene razón, ayer estaba caída. De migración. ¿Qué es lo que pasa? En el momento, que ha sido algo que se les ha criticado y que al día de hoy se sostiene esa crítica, en el momento en que datos personales de ciudadanos han sido afectados por estas vulneraciones o por estas brechas de seguridad, ellos nos deben notificar con toda la información de la brecha. ¿Qué pasó? ¿En qué momento sucedió? ¿Qué datos se vieron vulnerados? Recuerdo al exministro saliendo en televisión diciendo que no habían datos personales vulnerados, mientras que los expertos en ciberseguridad comenzaron a informar que ya en la dark web se encontraban todas las declaraciones de renta, de exportación, de importación de ciudadanos costarricenses. ¿Qué es la dark web? Para quienes no sepan, tengan esa información. La dark web es esa internet profunda, que podríamos interpretar de esta manera, donde solo se accede a través de links directos o de conocimiento directo para llegar ahí. Y se venden datos. Donde se venden datos, se venden armas, se vende drogas, se contrata sicarios, donde también, vamos a decirlo, como lo explico yo en mis clases en la universidad, no es que solo se vean cosas malas en la dark web o en la deep web, sino que también podría darse activismo político de periodistas de algunos países, donde si lo hacen de manera pública o donde lo hacen de manera identificada, podrían sufrir un riesgo de prisión o incluso de muerte. Entonces utilizan esta internet que es completamente anónima hasta cierto punto, y allí pues publican material periodístico de alto valor. Pero lo usual o la mayoría de actividades que podríamos ver es de ciberdelincuencia, donde por ejemplo antes no era tan normal que hackearan entidades públicas, porque los hackers sabían que difícilmente iban a obtener un rescate de esos hackeos. Hoy día sí lo hacen con un plan B, y el plan B es que si el gobierno no me paga, entonces yo voy a ir a la dark web a vender esos datos a un tercero que sí van a estar interesados en ver toda la actividad económica, por ejemplo, de los contribuyentes, o en tener acceso a toda la información de salud que lograron hackear a la principal institución de salud del país, y ponen esos datos a la venta, y hay N cantidad de organizaciones, empresas interesadas en esos datos para diferentes propósitos. Entonces, $5 millones le estaban pidiendo a Recope. Así es, probablemente no lo van a pagar porque a nivel de gobiernos la mayoría pues son muy estrictos en eso y no ceder a esas extorsiones, pero entonces el plan B es ir a vender esa información empaquetada en la dark web, en foros, donde piden X cantidad al mejor postor y comienzan a comercializar esa información. Pues bendito Dios, ¿verdad? Pero uno cuando ve esos ciberataques, digo bendito Dios, porque a veces dicen, sí, es que ya vendieron la información y la información está ahí en la dark web, pero al final de cuentas no trasciende, ¿verdad? Que fue Exacto. creo que lo que pasó con el Grupo Conti y el Banco de Costa Rica. Entonces uno dice al final, ¿sería cierto? ¿No sería cierto? Porque es que al final el Banco de Costa Rica fue a interponer la respectiva denuncia ante el Ministerio Público, pero porque es que después de que sean todos esos escándalos, está tal institución hackeada, está hackeada tal institución, no vemos eso después como que se materialice, o sea, y tampoco hay veces que el gobierno ha dicho yo no voy a pagar, pero la información al final de cuentas tampoco trasciende, entonces uno dice hasta dónde sería verdad o una extorsión o hasta dónde sería mentira. Allí lo que debemos reclamar como titulares de nuestros datos, porque nosotros somos los dueños de esos datos, que los depositamos en el Estado dándoles un voto de confianza, esperando que hagan el mejor tratamiento posible en mi beneficio, ¿sí? Lo que pasa es que el sistema termina tergiversando todo porque el Estado termina diciendo, obligándonos a ceder los datos para ellos tratarlos como se les antoje. ¿Qué es lo que pasa? La ley, lo que mencionaba ahorita, les impone ese deber de notificarnos a nosotros para ponernos en alerta, para nosotros saber, ok, ya sé que hay ciberdelincuentes que tienen mis datos de salud, entonces voy a ser muy cuidadoso en ese aspecto y voy a estar vigilante o alerta de que no se me intente suplantar la identidad o que no vayan a ser utilizados esos datos para perjudicarme. O cuando una empresa, un banco por ejemplo, que es hackeado y se le roban los datos, que nos notifiquen y digan, vea, nos robaron
desafortunadamente las credenciales de acceso, por favor cámbienlas porque probablemente usted vaya a estar en un riesgo. Entonces lo que necesitamos es que nos digan qué está pasando con nuestros datos para nosotros también tomar medidas personales y de esa manera protegernos nosotros, pero si, como usted bien indica, no nos dicen, no cumplen con ese principio de transparencia y todo queda ahí como la incertidumbre, no sabemos al final qué tantos datos míos hay esparcidos por internet, en la dark web, están siendo vendidos a bandas de ciberdelincuentes y de esa forma no me puedo yo proteger y asegurar tampoco. Probablemente intentan detener lo que es el daño reputacional, ¿no? Es uno de los factores también que... Pero por legislación deberían de decirnos a los usuarios, todos. si fuera un banco, la caja, Hacienda, decirnos, miren, pasó esto, cambien sus claves porque no sabemos qué candidatos están expuestos. Así es. Hace poco, por ejemplo, hace unos meses, hubo una cadena de restaurantes que en su cadena de suministros, cuando decimos cadena de suministros en ciberseguridad, es que a un proveedor lo hackean y este proveedor tenía datos de esta cadena de restaurantes. Ellos de una manera muy diligente cumplieron con lo que establecía la ley y enviaron un comunicado a todos sus clientes, incluso a la opinión pública, diciendo, sí, fuimos víctimas de un hackeo a uno de nuestros proveedores y les pedimos las disculpas del caso y a los clientes los alertamos de que estos datos están en poder de ciberdelincuentes. De esa forma, entonces, de manera muy proactiva, nosotros podríamos tomar medidas de seguridad para protegernos. Ahora, con este tema de que hay tan pocos fiscales en la unidad de cibercrimen, uno podría pensar, no sé, que los delitos quedan impunes. Es decir, ¿qué capacidad tenemos como Estado de poder investigar los casos que cada día, como decía al inicio, van creciendo conforme va desarrollándose la tecnología y se van volviendo más complejos? Porque hay quien pudiera decir, no, yo hago eso y entonces como destruir la computadora o borré las fotos o borré los audios o borré lo que tenía en el disco duro, ya nadie ¿verdad? Va a poder decir que yo soy culpable y si hay programas y forma que ellos tienen los investigadores de cómo llegar a todo esto. ¿Cómo estamos preparados como Estado para enfrentar este delito? Costa Rica, a pesar de todo, no estamos en tan mala posición respecto a otros países. Claro, lo importante no es compararnos con otros países, sino poder ver a nivel interno los resultados. Es decir, que estos hackeos no se repitan o no se vean, o si se dan, el impacto sea mínimo, porque al final no estamos exentos, nadie está exento a ser hackeado o a ser vulnerado o tener una brecha de seguridad, por más seguridad que tenga. Entonces, en materia procesal, repito, tenemos falta de recursos, nos gustaría tener mayor infraestructura, no obstante, ya se está en el desarrollo de un laboratorio forense que fue donado por la Unión Europea, si no me equivoco, hace poco, y eso va a fortalecer los procesos de investigación en el OIJ y en la Fiscalía. Sí se necesitan más recursos, obviamente, para trabajar en esta área, y también la buena noticia es que sí, obviamente la tecnología avanza y esta tecnología está siendo utilizada por ciberdelincuentes para cometer actividades ilícitas de manera más compleja, pero también esos mismos avances tecnológicos nos permiten investigar con mayor velocidad y eficiencia también las conductas delictivas. Por ejemplo, ahora hay mucha más, la inteligencia artificial favorece mucho más la suplantación de identidad, ¿sí? Con los deepfakes y demás. Bueno, también se está utilizando inteligencia artificial para poder detectar estas suplantaciones de identidad. Entonces, es unas por otras. Claro, la vía legal es un poco más lenta porque el ciberdelincuente pues no está pendiente de qué se puede o qué no se puede hacer, simplemente lo implementa, lo hace, mientras que los que estamos del lado de la ley tenemos que ir poco a poco, paso a paso, lo que nos permite hacer la regulación. Ahora, me queda una consulta con respecto al tema de legalidad, porque hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa que pretende establecer algún tipo de reforma o generar mayor fortaleza de cara al cibercrimen. El de ciberseguridad. ¿Conoce usted ese proyecto? Sí, hay varios proyectos, quizás uno de los más relevantes en este momento sea el de protección de datos personales, proyecto 23.097, que se esperaría para el otro año sea aprobado, donde nos van a dar mayores garantías, mayores principios y mayores instrumentos para poder proteger nuestros datos personales. Y la ley de ciberseguridad, el proyecto 23.292, que tiene un ámbito de aplicación a ministerios y órganos desconcentrados, es decir, solo afecta a esta parte del Estado, y lo que busca es establecer un marco legal
para la prevención y la defensa de estos ataques, de estos ciberataques hacia las infraestructuras, especialmente infraestructuras críticas, que son aquellas a través de las cuales se brindan servicios públicos. Aquí estamos hablando de aeropuertos, estamos hablando de puertos, puertos marítimos, de sistema de salud, sistema financiero, sistema tributario, que son servicios públicos que esenciales y que por tanto si sufren un ciberataque, pues ya sabemos, históricamente ya pasamos por ahí, sabemos lo que puede pasar. Entonces esta ley lo que busca es crear como ese marco de gobernanza de la ciberseguridad en el aparato público para sobre todo salvaguardar la prestación de servicios públicos. ¿Usted diría que estamos bien o que estamos más o menos en cuanto al tema legal? Yo siento que es un tema que se nos ha ido como encima, ¿verdad? Y que no estamos preparados. Bueno, obviamente en el mundo también pasa, pero hay otras economías que sí tienen legislaciones más fuertes en materia de ciberseguridad. Sin duda nos falta aún más llegar a donde deberíamos estar, pero afortunadamente digamos que en los últimos años sí se han dado ya varias propuestas que esperemos a partir del 2025 ya se empiezan a concretar. Repito, protección de datos, ciberseguridad, algunas reformas en materia penal para perseguir las ciberestafas o las estafas informáticas, y sé que vamos a seguir avanzando en este sentido para pues estar mejor preparados para este tipo de situaciones. ¿Por qué cree usted que este año no se pudo avanzar tal vez con la agilidad que podríamos hacerlo en el 2025? ¿Qué nos ha frenado como sociedad para avanzar en esa línea? Recordemos que son proyectos que se discuten en una asamblea legislativa en la actualidad muy polarizada, políticamente bastante discutida y compleja, por un lado. Por otro lado, cuando hablamos de temas técnicos, tecnológicos, no es de fácil comprensión para el diputado o para la diputada. Son temas que requieren especialistas, asesores especiales, que en este momento los diputados no tienen, para que les expliquen los alcances de cada norma o de cada tecnología a hechos concretos y ellos poder llevar eso ya a una norma legislativa. Eso también es uno de los factores. En la actualidad tenemos quizás solo una diputada, Joana Obando y algunos otros que más o menos comprenden los fenómenos tecnológicos y de esa forma logran adecuarlos, pero sí es una tarea donde necesitamos que el legislador esté mejor capacitado y que comprenda más los temas tecnológicos para agilizar las discusiones. Ahora nada más en menos de tal vez 2 minutos, don Juan, que ahora que está el tema de los 5G, ¿es cierto que a través de estas infraestructuras es posible espiar o extraer algunos datos, ¿verdad?, con base en la plataforma que está montada en los diferentes países, pero propiamente en Costa Rica, extraer algunos datos y demás como para hacer un uso tal vez no apropiado? Claro. Nos pueden espiar con cualquier tecnología, es decir, si alguien intercepta la conexión Wi-Fi de la empresa, a través de esa interceptación nos pueden espiar. ¿Qué es lo que pasa con 5G? Es una tecnología avanzada, mucho más veloz, que permite mayor transmisión de datos, entonces se va a prestar, obviamente incrementan los riesgos por esta potencia que tiene la misma tecnología. No obstante, pues lo que se pretende es ver cómo mitigar esos riesgos a través de medidas tecnológicas que permitan asegurar la tecnología. Pero sí, que nos pone en un mayor riesgo, nos pone igual que la inteligencia artificial, pero también debemos usar esa misma capacidad tecnológica para protegernos. Y tenemos ahora el apoyo de los Estados Unidos. Hace poco se abrió un laboratorio también contra el cibercrimen. Exactamente, ese es el laboratorio forense que le mencionaba, donde hubo aportes internacionales y que en este momento está pues su implementación está en desarrollo y promete que va a tener una infraestructura importante para prevenir y perseguir esos tipos de delitos. ¿Qué consejo final entonces podemos dar a los usuarios, don Juan, en cuanto al tema de ciberseguridad? Para hacer un cierre, ¿qué consejo le daríamos a la gente que nos está escuchando en este momento para estar más protegidos todos nosotros y que no dependa de otros justamente tener esa protección? Educarnos y capacitarnos, aprender aprender de nuestros dispositivos, cómo se implementan las medidas de seguridad. Siempre pongo el símil cuando estamos en nuestra casa, cuando salimos en el vehículo a hacer un mandado al centro, siempre subimos las ventanas, ponemos los seguros de las puertas. En la casa, cuando llega la hora de dormir, ponemos los seguros a las puertas, cerramos ventanas. En esa misma forma, cuando interactuamos en el mundo digital, necesitamos tomar medidas
tener antivirus, tener factores de doble factor de autenticación, tener password en nuestro teléfono móvil, implementar las medidas de recuperación del dispositivo, etcétera, para poder estar más seguros en entornos digitales. Bueno, le agradecemos mucho, Juan, que haya estado por acá. Esperamos que no sea la última vez, porque sin duda es un tema muy apasionante, ¿verdad? A ustedes muchas gracias, con gusto. Muchas gracias, don Juan. Nos oímos. Para entender el mundo en el que vivimos, no hay como escuchar a los que saben. Y con nuestros invitados vamos a llegar al fondo de los temas más importantes para todos. De lunes a viernes entrevistamos para usted a los protagonistas de la actualidad, desde las 2 de la tarde. Asiento Extra, solo por Extra Radio.